Interesante lo que dice Jorge Pérez, que como digo, este chat, como son miles de personas conectadas, llega a tener picos de 3.000, 4.000 personas conectadas en la emisión en vivo. Entonces este chat se mueve, sube rápido, entonces es imposible seguirlo entero. Y por recuperarlo, ahora me doy cuenta desde Jorge Pérez. ¿Qué opináis de la bomba inflacionaria que esconde el plan de Freddie Mac de regar de billones de dólares al consumidor de Estados Unidos con las segundas hipotecas? Y esto lleva para otra consideración, como ya hemos hablado bastante, de la crisis subprime. ¿Cómo, cómo fue que sucedió? ¿Cómo sucedió? Empezó a darse crédito a gente que no puede pagar crédito. Lo mismo que el CAE, a gente con muy bajo sueldo, que no puede pagar porque no tiene capacidad de ahorro. Si tú no tienes capacidad de ahorro, no tienes capacidad de pagar un crédito. Esa es la lógica. Entonces, resulta que esta institución que se llama Freddie Mac y tiene otro gemelo, que no me acuerdo el nombre ya, pero es parecido, porque es como una institución con nombre de hombre, Freddy, y otra con nombre de mujer, que son las dos grandes instituciones paraestatales encargadas de dar los subsidios a la vivienda. Por ejemplo, en Chile el subsidio a la vivienda lo da el Ministerio de Urbanismo, de Vivienda y Urbanismo, porque fue fusionado ambos. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Es. Así fue como se fusionó el antiguo MOB, fundado por el legendario presidente Balmaceda, Ministerio de Obras Públicas, que estaba encargado de construir puertos, carreteras y líneas férreas. Esa era la idea de Balmaceda, que era un desarrollista a través del Estado. El Estado, por su capacidad económica, su economía de escala, literalmente, es capaz de financiar grandes proyectos de infraestructura a través de ese Ministerio de Obras Públicas, y esa obra pública después queda para el uso público y a la vez privado. Entonces, por ejemplo, si se crea un puerto, se cobra un arriendo. De esa manera se entrega en concesión. De esa manera el Estado recupera la inversión y queda a la operación de un privado, porque Balmaceda no era estatista, era liberal, pero un liberal clásico, es decir, un liberal que reconoce la necesidad del Estado para hacer algunas funciones, que son las funciones de obra pública, que por su envergadura no pueden ser abordadas por un privado, porque conllevan mucho financiamiento durante un largo periodo. El largo periodo de construcción, no sé, de una línea longitudinal ferroviaria que conecte Santiago con Arica, el Longinos, el famoso Longinos, que cruzaba todo el desierto de Atacama, una de las más largas vías férreas del mundo. Pero no la hizo él, pues, pero era la idea. Recordamos que Arica había sido incorporada pocos años antes, a raíz de la guerra contra la Confederación Perú-Bolivia. Entonces, fue integrada en 1879 al territorio chileno y la guerra civil destituyó a Balmaceda en 1891. O sea, estuvo como 12 años. eh, o sea, llevaba 12 años en jurisdicción chilena, siendo jurisdicción chilena Arica. Pero ya existía esa idea. Entonces para eso fue creado el Ministerio de Obras Públicas y después de los años 20, con todos los movimientos sociales, se crea el Ministerio de Vivienda, precisamente para fomentar
una vivienda digna para los trabajadores, cosa que no tiene muchos resultados en un principio, pero después sí, a través del decreto DFL2, decreto con fuerza de ley, significa así. Y número dos, porque dice que el Estado va a subsidiar la construcción de casas o viviendas de una determinadas características que tienen que ver con 50 metros, no, como 70 metros, si no me equivoco, 70 metros cuadrados de construir. Entonces, eso tiene una exención de impuestos, la construcción y posesión de esas viviendas. Entonces, eso fomentó que se construyeran más casas. Después el Ministerio de Obras Públicas se uniría con el urbanismo porque tienen mucho que ver, porque se hace la casa, pero si la casa queda sola, sin nada, no se puede habitar. Para eso tiene que tener agua potable, alcantarillado y suministro de energía eléctrica. Y a la vez tiene que haber una calle pavimentada, porque ya eso de las calles de tierra o ripiá es muy subdesarrollado. Entonces el Ministerio de Obras Públicas empezó a trabajar en conjunto con el Ministerio de Vivienda para planificar las nuevas poblaciones de gente pobre en las afueras de la ciudad. El plan de erradicación de las poblaciones en las comunas centrales del Gran Santiago. Entonces, ¿para qué tener dos ministerios si, si su trabajo es tan imbricado, es tan simbiótico, hacer la casa y hacer la calle que lleva a la casa, que ser un solo ministerio? De esa manera se hace más eficiente y eficaz el trabajo. Entonces, ese Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en el caso chileno, es el que otorga el subsidio a la vivienda. Para la gente que no puede pagarla, el Estado asigna un monto de dinero y el- la familia tiene que reunir el resto del dinero para pagar la vivienda o departamento donde va a vivir. Bueno, esa función de prestar, de hacer préstamos hipotecarios es lo que tiene Freddie Mac en Estados Unidos. Qué larga explicación para llegar a eso. Para explicar un punto tengo que explicar toda la red. Es una paradoja de sistema. Entonces Freddie Mac ahora está diciendo que te voy a dar una segunda hipoteca, weón. Weón, si con una hipoteca se creó la crisis subprime, que quebró decenas de financieras y dos bancos importantes, el Bear Stearns y el Lehman Brothers, y a los demás bancos los dejó en la cuerera, y a Freddie Mac, hoy está por ahí dando vuelta el nombre de la otra institución, las dejó con pérdidas de cientos de miles de millones de dólares. Ahora están creando una segunda burbuja subprime. Segundas hipotecas, Dios mío, no aprenden los weones. Claro, porque como Freddie Mac, la cuestión, y la otra institución solo viven de prestar hipotecas, si se quedan sin venta de hipotecas, sin préstamo hipotecario, dejan de existir. Entonces, tratando de solucionar un problema, se crea un vicio. La institución que solo puede vivir de algo. ¿Mm? Por eso la famosa idea de no poner todos los huevos en una canasta, o la diversificación de la canasta, o la diversificación de la cartera. Por eso que los bancos sobreviven, porque le pueden prestar a individuos, a empresas o a estados. Entonces, si uno de los tres nichos de mercado falla, se pueden salvar con otro. ¿Se entiende? En cambio, Freeman no tiene eso, porque solamente puede prestar hipotecas a individuos, a familias. Entonces, si se le acaba el mercado, muere. Y ninguna institución quiere morir.
Aquí el otro comentario interesante que me llamó mucho la atención, Rafael Silva. Estados Unidos pagó por Libia, por Afganistán, por Irak, la reconstrucción, qué cara dura. Entonces justamente Wisner, a raíz del mundo en guerra de Ucrania, habla eh, de reconstruir, de que la guerra puede terminar muy pronto en una supuesta victoria ucraniana, la hueá más estúpida que se ha dicho en la existencia del siglo XXI. O sea, Ucrania nunca pudo ganar esa guerra, no estaba planificada la guerra para eso, desde un comienzo, desde 2014. Y que después vendrían Estados Unidos y la Unión Europea a reconstruir lo que quedaba, lo que quedase de la Ucrania. Todo es pura mentira. Y acá abajo, imagino que eso de andar que dice Antonio MX, en ese tiempo que aprendió a tocar guitarra también escribió un libro interesante, Ali versus Ali, America, Europe and the Siberian Pipeline Crisis. Me imagino que a eso de tocar guitarra se refiere a cuando Blinken, el secretario de Estado norteamericano, fue a Ucrania y se le vio tocando la guitarra en un pub. Y aquí otro comentario interesantísimo, muy bueno. Salosín Ospina. José, las reformas de Milei le está entregando la soberanía a los fondos buitres como BlackRock. Ah, claro, Anthony Blinken, 1987, cacha. La crisis de los pipelini, de los oleoductos. Y evidentemente los oleoductos que van de Rusia hacia Europa. Por eso es aliado versus aliado. América versus Europa, dinamitando los oleoductos y gasoductos que van desde Siberia, Rusia, a Europa. Año del libro, 1987. Es decir, 30 y tantos años antes de que ocurriese. Cuando dicen que las cosas ocurren por azar, te están mintiendo. Todo está fríamente calculado con al menos 10 a 15 años. En esa época se hizo famoso la, la- un informe de uno de esos think tanks, tanques de pensamiento, la corporación RAND, RAND, que es una corporación fundada eh, en los años 50 a raíz de la Guerra Fría por el complejo militar industrial, específicamente las empresas productoras de armamento, que financian a gente inteligente, ¿cómo se le dice?, multidisciplinaria, a equipos multidisciplinarios, para que piensen qué es lo que va a pasar en el mundo al futuro y cómo incidir en ello, preferentemente a través de guerras para vender más armas. Bueno, la corporación RAND había sacado un informe hace varios años, 5 o 10, 5 años si no me equivoco, claro, en donde ya proyectaba las guerras del Cáucaso, o mejor dicho, las guerras del entorno de Rusia. Entonces BlackRock le otorgó préstamos a Zelensky, a Ucrania, a cambio de tierras y la propiedad de minas y otras cosas valiosas que tiene, básicamente los recursos naturales que posee Ucrania. Ah, y esto es
Esta estadística es muy buena porque es el sentimiento o el presentimiento, por eso que es sentiment, bullish, es como el sentimiento o el presentimiento de cómo van a ser las cosas en el futuro. Entonces abajo están los años. 2001, la crisis .com o .com en castellano, pum, al suelo. Después se recupera en 2002 y vuelve a caer. Se dan cuenta como el sub y baja. Y llegamos hasta el gran bajón del año 2008, de plena crisis subprime, cuando se temía que la economía realmente cayera en una depresión como 1929. Vean la película Too Big to Fall, nuevamente recomiendo. Y de ahí miren cómo despega esto, es un cohete, ¡pum! Hasta el año 2010, después vuelve a bajar, pero se vuelve a recuperar el 2000. Bien. Y después vuelve a bajar, 2012. Y el 2013 sube con la oficialización de los BRICS. Se mantiene. 2015, 2016, otra caída. La caída de un banco, si no me equivoco. Después sigue subiendo 17, 18. Y aquí vemos una nueva caída. ¿Se dan cuenta? La guerra de los traders, del trade. Entonces, y de ahí viene la caída del COVID 2020. Es decir, el 2019 nos comimos una caída de la economía aún más grande que COVID y pasó piola. Y ahora estamos aquí. 23, que fue precisamente por la guerra de Ucrania. Entonces la gente justamente perdió la esperanza. Y si se dan cuenta, es aún más baja que la caída tras la crisis subprime. O sea, imagínense cómo están manipulando las noticias de tal manera de hacernos creer que estamos mejor que en el 2008, cuando en realidad estamos peor. Y de ahí se va todo arriba este año 2024, potenciado especialmente ¿cómo se llama? Por las 7 magníficas o las 7 empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos y del mundo, como Microsoft, Apple, Nvidia, Facebook, etc. Y este es el nivel de liquidez o cash, como le llaman, dinero constante y sonante, que está en posesión de los inversores y no invertido en la bolsa. Entonces, ¿cómo sube en los momentos de crisis? Porque las acciones bajan, entonces venden y se retiran, precisamente para no comerse la pérdida de las caídas, pero después empiezan a invertir y evidentemente empieza a ya no haber tanto billete en el bolsillo y llegamos a 2024 y ha bajado la mitad de lo que estaba en 23, incluso un poco más. Eso quiere decir que una gran cantidad de dinero que salió de la bolsa después de la crisis, ¿cómo se llama? De COVID. De COVID, si se dan cuenta, abril del 20, indica que todo el mundo se estaba saliendo de la bolsa porque veía cómo bajaban. Se llega al máximo de dinero en mano, el 22, y de ahí empieza a caer, pero sobre todo este año 24, a raíz de que Nvidia y las demás empresas tecnológicas empiezan a repuntar mucho, Tesla también, empiezan a repuntar. Entonces eso quiere decir que si los dineros son el huevo, la bolsa es la canasta. Se está metiendo muchos huevos en la canasta de Wall Street. Específicamente, y ni siquiera en toda la canasta de Wall Street, sino que en la canastita dentro de la canasta, que son las 7 magníficas, las 7 grandes empresas tecnológicas.
Si googlean se va a poder saber. Interesante lo que dice Ignacio. Vengo avisando hace meses. Los tipos en USA no van a bajar hasta 2024. Por tipos se les llama las tasas de interés referenciales del Banco Central norteamericano, eh, que se llama la Reserva Federal. Es el nombre que tiene el Banco Central norteamericano. Entonces el Banco Central norteamericano, la Reserva Federal, no va a bajar las tasas de interés este año porque todavía la inflación es fuerte. Y más inflación le va a meter Trump. Así que imposible que las baje. Porque el Banco Central le presta dinero a los bancos operativos, que son los que todos conocemos, JP Morgan, el, el Banco de América, Bank of America, Goldman Sachs, etcétera. Todos son nombres que ustedes pueden muy bien ver en la película Too Big to Fall, demasiado grande para caer. Y ahora regresamos a Argentina después de excursus internacional. Entonces, en este ambiente enrarecido de la economía mundial, en donde hay un desgobierno que está estrechando la dependencia de Argentina con respecto a Estados Unidos, que es lo peor que se puede hacer, porque Estados Unidos cada vez está peor. En otro episodio lo explicaré más profundamente. Empieza a haber descontento. Y miren a esta vieja. Esta vieja es la famosa Karina Milei, la famosa hermana, a quien le dicen no la jefa, le dicen el jefe, revelando el carácter tiránico y monstruosamente masculinizado de la hermana. No por nada era la hermana que lo defendía del bullying del padre. Dato biográfico muy importante. Como ciudadano exijo el despido inmediato de Karina Milei como secretaria general de la Nación. Como secretaria general de la Nación tiene la potestad de la dirección política del gobierno. Es decir, la relación con los gobernadores, con el partido que lo apoya y con el poder legislativo. Es decir, prácticamente todo. Y ya es consenso transversal a todos los analistas políticos argentinos que ella es verdadero gobierno detrás de Milei. Ella es la que verdaderamente ordena quién entra y quién sale dentro del gabinete y lo que se hace y deshace a nivel del bloque parlamentario. Y ya es de público conocimiento que, al igual que Milei, no sabe leer. Presten atención a esta fotografía que fue meme cuando Milei fue a España. Milei, con su tarro de Nesquik, la leche, y su perro fantasma, Conan, que él ve perros muertos. I See These People, el sexto sentido, la película. Yo veo gente muerta, bueno, yo soy el que ve perros muertos, estoy loco. Pero al mismo tiempo, la mujer que está al lado, no sé si la conocen ustedes. He aquí, les presento a Ayuso, si no me equivoco, Yolanda. Pero vamos a llamarla Ayuso, el chuzo, que en su mano tiene un cuchillo carnicero, porque fue la Chucky que mandó literalmente a la muerte a más de 9.000 ancianos en las guarderías estatales que dependían de la gobernación de Madrid, de la cual ella es presidenta, la Comunidad de Madrid. Porque el sistema de gobierno español es, uff,
O sea, si ya el argentino es complicado y deficiente, el español lo supera 10 veces por las autonomías. Entonces, la comunidad autónoma de Madrid la preside ella. Entonces, si bien hay un jefe de gobierno que es Sánchez, en estricto rigor la presidenta de España es ella, porque ella preside la capital. Entonces, por eso que siendo una gobernadora, como podría ser un gobernador Kicillof en Argentina, porque es el gobernador de la principal provincia de Argentina, que concentra 30 de los 47 millones de habitantes de Argentina, es una de las más grandes en territorio, pero la más importante económicamente, porque tiene al puerto de Argentina, tiene a Bahía Blanca como puerto y polo industrial. Entonces tiene la mayor cantidad de empresas y de actividad económica de toda la Argentina. Entonces algo parecido es Ayuso en España, por ser la gobernadora de la Comunidad de Madrid, y que tenía a su cargo, eh, ¿cómo se le dice? Donde están los ancianos, asilos de ancianos, que cuando llegó la COVID, la tipa no implementó un plan de cuarentena, sino que simplemente dejó que los ancianos se contagiaran y se muriesen, porque tampoco los derivaba a los hospitales. Y como en la primera ola de COVID, eh, la COVID, el virus, eh, ¿cómo se llama? Eh, Provocaba el colapso de los pulmones por, por saturación de líquido y necrosis de los alvéolos. Murieron oficialmente como 8.400 ancianos. Ahí detuvieron la contabilidad. Por eso que yo digo que son más de 9.000, incluso 10.000 ancianos de asilos a cargo de la comunidad. Y a eso más encima la prensa después se los achacó al Pablo, al Pablito Iglesias, por estar encargado de la sanidad, pero a un nivel nacional. Y el Pablo no tenía jurisdicción sobre sobre esas guarderías de ancianos. La que tenía la jurisdicción y el poder, la potestad sobre esos asilos de ancianos era ella. Y ella los dejó morir porque evidentemente mientras más mueran, menos dinero tengo que gastar yo del erario de la autonomía para mantenerlos con vida. Entonces por eso es que sale con este cuchillo cartonero, o sea, cartonero, carnicero, y la llamaban la Chucky, por eso el cuchillo, porque era la Chucky que iba y mataba, mataba, mataba. Y está al lado de otro weón que le dio nada, eh, dejar de pagar los medicamentos y los tratamientos de quimioterapia y radioterapia en contra del cáncer. Y ya han muerto 60 personas de cáncer en Argentina desde que este weón les cortó el financiamiento a sus tratamientos en hospitales públicos a la gente pobre que tiene cáncer. Y como ya decíamos, ni siquiera hablemos de otras patologías porque cortó toda financiación a los medicamentos y dejó que las empresas que fabrican y venden medicamentos subiesen todo lo que quisiesen su precio. De tal manera que se provocó una hiperinflación ¿cómo se llama? De medicamentos que va entre el 200 y el 350%. O sea, en Argentina tienes que elegir entre comprarte la pastilla para la presión y comer, que es lo que dicen todos los ancianos que son entrevistados por la televisión. Si compro el remedio, no como. Y si como, no tengo remedio. Entonces, ahí tenemos dos genocidas. Y dos genocidas de ancianos. Ella por dejarlo morir de COVID, él por no financiar sus medicamentos.
Ahora, ¿por qué hago mención a esta Ayuso? Por este tuit. Entre tantas tonteras, yo dije, ¿qué onda con esta mina? ¿Qué hizo ahora? Y lamentablemente no recuerdo el nombre de quien lo hizo. Error mío no haberlo citado explícitamente. Pero aquí está el dato. Mantón de Manila. Entonces por eso me parecía raro el vestido. Y si ustedes se fijan, por eso que eh, perdí el nombre, con tal de enfocar un poco más el detalle, porque esta línea, si se fijan, es simplemente un mantón. Es decir, como si uno se vistiera con una sábana y la pone de un lado y después la cruza con el otro lado. Entonces yo no sabía eso. Y Manila, ¿por qué Manila? Manila, la capital de Filipinas. Filipinas fue colonia, o no colonia, fue parte del Imperio Español, porque ese hay que aclararlo. Cada territorio era considerado un territorio español de España. Es decir, tenía el mismo estatus legal que el Reino de Castilla, el Reino de Aragón, el Principado de Asturias, Andalucía. Por eso que se le llamaban virreinatos. O sea, tenían el mismo estatus legal, el virreinato de La Plata, de donde sale Argentina, que el reino de Castilla-Aragón. Cosa que los imperios anglosajones o el resto de los países imperialistas europeos no concedían a sus territorios transoceánicos, porque efectivamente sí eran colonias, no tenían esta característica de, de la legislación y de la judicatura de ser considerado un territorio igual o, o, o una expansión territorial del propio Estado. Entonces, por eso que es incorrecto decir que América era colonia de España. No, América era España. Tenía ese rango jurídico de igualdad de condiciones que España. El problema es que se quedó solamente ahí, en el reconocimiento meramente nocional, jurídico, de ser territorio de la misma España. Porque en la práctica no funcionaba así, en el sentido de que el gobernador del virreinato o el virrey del virreinato o el gobernador de la capitanía, como en el caso de Chile, era impuesto desde el gobierno central español y no rara vez salía desde la propia población. Entonces, ella, al vestirse de este modo, o sea, y noten por qué lo rescato, está enviando un mensaje. Es tan astuta que al ponerse este famoso mantón de Manila, le está recordando a los españoles de ultraderecha, ojo, España fue imperio, y yo, como política de ultraderecha, quiero que España vuelva a ser un imperio relevante en el ámbito mundial, en el ámbito internacional, como lo era España hasta 1898, que en la guerra contra Estados Unidos perdió Filipinas, Guam, Puerto Rico y Cuba. La famosa guerra de 1898, iniciada por un incidente marino, en donde un buque de guerra
inglés, o sea, no inglés, norteamericano, explota en Cuba. Estados Unidos culpa a España de haber atentado contra este barco y se inicia la guerra y evidentemente España la pierde porque está bajo el mando de Isabel II, que es la peor reina de todos los tiempos porque era más imbécil que el ser. Entonces ella, Ayuso, está recordándole a los españoles su pasado imperial con la, con la clara, con la manifiesta intención de decirle, recuperemos ese glorioso pasado cuando éramos imperio. Si me apoyan, yo lo haré. Entonces dense cuenta cómo hasta la forma de vestirse es un hecho político, un hecho simbólico, pero político, porque indica una pretensión, indica un objetivo, una orientación hacia dónde se quiere ir. Y por eso que lo llama reina de Corea del Norte, porque es dictatorial, si bien llegó a su puesto, a su cargo, mediante una votación pseudo-democrática, recordemos, la votación es simplemente la cesión del poder desde el soberano hacia el representante que se convierte en el nuevo soberano desde el momento en que el verdadero y legítimo soberano, que es el pueblo, no puede criticar su mala conducción política, económica, geopolítica del Estado. Entonces ella se presenta a sí misma como la que puede hacer de España un nuevo imperio, solamente por el hecho de vestir. Y esto nadie lo comentó porque nadie se dio cuenta. Y por eso me llamó tanto la atención este comentario, que se detuviese en el detalle de cómo iba a vestir. Y por eso lo traigo a colación, porque Milei también se cree rey de Argentina y no le pide permiso y no le pide perdón a nadie para, eh, ¿cómo se llama? Tomar sus decisiones cada vez más descabelladas, estúpidas y que están sumiendo en la pobreza y en la inanición a millones de argentinos. Entonces, hablemos de geopolítica, porque, ¿cómo se llama? Eh, Estamos hablando del Imperio Español y de Filipinas. Y aquí está Filipinas. Ahí está el archipiélago de las 10.000 islas, de las cuales 9.900 son muy chiquititas. Y tiene como unas 4 o 5 que son realmente grandes y una muy grande, que es la más grande de todas y la que está más habitada y es donde está Manila. Por eso que el recuerdo del manto de Manila me recordó a, a Filipinas y la geopolítica. Entonces, como ya habíamos explicado en un episodio anterior, eh, Mackinder, con su teoría del heartland o el corazón de la Tierra, dice que este es el centro del mundo, porque este territorio, al no ser posible atacarlo desde el mar, si es el punto, por eso que lo piensa un inglés, que su mayor fuerza, su mayor fortaleza era la fuerza naval, las flotas, la flota de guerra, la US Navy, no, la Royal Navy, nada que ver, porque la US Navy es la del segundo imperio talasocrático del siglo XX, que es Estados Unidos. Entonces, Filipinas ocupa un lugar estratégico, como ven, porque está justo al frente de Indochina, está al sur de Japón y justamente debajito, al sur de la cotizada isla de Formosa, que en portugués significa hermosa, porque efectivamente es muy hermosa. Tiene unos parajes naturales muy hermosos.
Entonces imagínense lo que sería, lo que representaría para España volver a tener una posición fuerte, como es Filipinas, en el Indo-Pacífico, como le llaman. Entonces este es el centro, esta es la primer anillo, o Rimland, como le llamaba Skinner, el el continuador y rectificador de la teoría de Mackinder en geopolítica. Y fíjense cómo nosotros, eh, digamos, el centro sur de África, toda Oceanía, está Australia, Nueva Zelanda, pero todo el continente americano, toda América, es el creciente exterior o insular. O sea, a pesar de que somos continentes, somos considerados islas. ¿Por qué? Porque no somos el centro del mundo. ¿Por qué no somos el centro del mundo? Porque aquí es donde está todo lo importante. Aquí está la gente que se manda sola. Nosotros siempre obedecemos a alguien. En un primer momento obedecíamos a Inglaterra y ahora obedecemos a Estados Unidos. En cambio, China y Rusia, si hay algo que los caracteriza es no obedecer las órdenes de Estados Unidos. Y aquí, ¿por qué el enfrentamiento, como decía en otra ocasión, entre la talasocracia y la telurocracia? Siguiendo la teoría de Mackinder, está el corazón de la Tierra y aquí está, por así decirlo, el corazón del océano, que en el siglo XX fue el Atlántico. Como durante toda la historia que conocemos, digamos desde los griegos hasta 1900, o hasta Trafalgar, para ser más precisos, el océano o el mar, porque eso significa talasocracia, el poder del mar, el mar más importante era el Mediterráneo, porque aquí estaba Grecia cuando peleó contra el Imperio Persa, ahí estaba Italia cuando peleó contra Cartago. Entonces la historia estaba circunscrita a los mares, y en un primer momento al mar Mediterráneo, porque después vendría España contra el Imperio Otomano en la famosa batalla de Lepanto, donde quedó manco Miguel de Cervantes, pero toda la historia se circunscribía al mar Mediterráneo, desde los tiempos de los griegos y los fenicios, hasta la época de España contra el Imperio Otomano. Entonces, si se dan cuenta, la historia que llamamos historia universal, en estricto rigor era la historia de lo que sucedía en los alrededores del mar Mediterráneo, que es lo que se da cuenta el historiador francés eh, Brodel, Marcel Brodel, si no me equivoco. Brodel, estoy seguro del apellido, el nombre no. Brodel, y que escribe un libro que lo titula precisamente El Mediterráneo, y ahí muestra cómo ha sido el Mediterráneo el que ha moldeado la historia a través de las interacciones de todos estos pueblos. Pero, precisamente, se rompe esto con la batalla de Trafalgar, porque es un pueblo, es una nación que está fuera del Mediterráneo, la que asesta el golpe definitivo del poder del mar en contra de las dos marinas asociadas, la española y la francesa, en los tiempos de Napoleón, en la batalla de Trafalgar, que eh, digamos que es como a la salida del estrecho de Gibraltar. Entonces ahí el que domina la historia ya no es el que domina el Mediterráneo, sino el que domina el Atlántico. ¿Se entiende? Entonces la potencia que domina el Atlántico derrota a las dos potencias que dominaban el Mediterráneo, la Armada francesa y la Armada española en la batalla de Trafalgar.
Y ahí se inicia el siglo inglés. Consecuentemente a esa tremenda derrota naval y la imposición y la adquisición de la supremacía naval por parte de Inglaterra, viene el efecto colateral, las pseudo-independencias de, ¿cómo dijéramos?, de la América hispana. Proceso en el cual tiene que ver mucho la Inglaterra, porque todos los padres de la patria se criaron en Inglaterra. Miranda, Bolívar, O'Higgins, San Martín. Toda la logia lautarina copia el modelo de logia masónica inglesa, aunque el acta de fundación haya sido en Lisboa, en Portugal. Pero recordemos que Portugal estaba íntima, estrechamente aliada a Inglaterra desde hacía mucho tiempo, pero desde la guerra napoleónica eso se hizo absoluto, a tal punto que podríamos decir que Portugal había pasado a ser una embajada de Inglaterra, sus representantes en el continente, como ahora lo es toda la Unión Europea. When I got to Memphis to put my baby down, despair was all around me. Confusion is what I found. So I called me the sheriff. I said, bring my wife the gun. But please, don't let her hurt me now. That girl is just having fun. He said, I can't take you to heaven. I can't save your soul. I can't promise forever. Hey, yeah, save my soul. Hey now, whoa, save my soul. Yeah, got my heart in your hand. I can't feel my soul. Well, I found me a doctor to give me what I need. Paranoia had surrounded me. Smoking fire is what I see. So he handed me a Bible to take my last stand. But the devil, he don't ignore me. While the doctor's off pay. He said, I can't take you to heaven. I can't save your soul. I can't promise forever. Hey, yeah, save my soul.
little time. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, been repping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha 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 ha. Yo, we gon' ghost town, this Motown with your sound. You in the blink, gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill